Infeliz es aquel a quien los recuerdos de la infancia no traen sino miedo y tristeza. Miserable es quien vuelve la mirada hacia horas solitarias en vastas y lúgubres estancias con cortinajes pardos e hileras interminables de libros antiguos, o hacia vigilias sobrecogidas en bosques crepusculares a la sombra de árboles grotescos, colosales, cubiertos de enredaderas que elevan silenciosamente sus ramas retorcidas en lo alto. Tal fue el destino que los dioses me otorgaron a mí, el aturdido, el resignado, el vacío, el devastado. Y sin embargo, hay algo en mí que se complace extrañamente y me aferro con desesperación a esos recuerdos desvaídos cuando mi mente amenaza por un instante con extenderse más allá, hacia lo otro. No sé dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente antiguo e infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros con altos techos donde la mirada no alcanzaba a distinguir más que telarañas y sombras. Las piedras de los derruidos corredores parecían impregnadas de una humedad viscosa y persistente, y por todas partes emanaba un hedor maldito, como si generaciones enteras de cadáveres se pudrieran amontonados. Nunca había luz. A veces encendía una vela y me aferraba a su tenue resplandor con la esperanza de encontrar un instante de alivio. Tampoco había sol en el exterior, pues los árboles terribles se alzaban por encima de la más alta torre accesible. Sí que existía una torre negra que se elevaba por encima del bosque y tocaba el cielo exterior desconocido, pero estaba en ruinas y solo podía alcanzarse mediante una escalada casi imposible, piedra a piedra, por su pared desnuda y vertical. Debo de haber vivido años en aquel lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres vivos debieron de ocuparse de mis necesidades, y sin embargo, no recuerdo a ninguna persona que no fuera yo mismo, ni a ninguna cosa viviente salvo silenciosas ratas, murciélagos y arañas. Supongo que quienquiera que me cuidara debía ser terriblemente viejo, pues mi primera representación de un ser vivo era la de algo espantosamente semejante a mí, aunque retorcido, decrépito y en descomposición, como el propio castillo. Para mí no había nada de grotesco en los huesos y esqueletos esparcidos por las criptas de piedra que se abrían en lo más profundo de los cimientos. Mi mente asociaba aquellas cosas con hechos cotidianos y los hallaba más reales que las ilustraciones en color de seres vivos que aparecían en muchos de los libros enmohecidos. Ningún maestro me instruyó ni me guió, y no recuerdo haber oído en todos aquellos años una voz humana, ni siquiera la mía, pues aunque había leído acerca del habla, nunca me había detenido a intentar pronunciar palabra. Mi apariencia, del mismo modo, permanecía ajena a mi conciencia, ya que no había espejos en el castillo, y por instinto me imaginaba semejante a las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Me sentía joven porque apenas guardaba recuerdos. Afuera, más allá del foso putrefacto, bajo los árboles mudos y sombríos, solía yacer durante horas, soñando con todo lo que había leído en los libros, y anhelaba estar entre alegres multitudes en un mundo soleado más allá del bosque eterno. Una vez intenté escapar del dominio de los árboles, pero cuanto más me alejaba del castillo, más se espesaban las sombras y el aire se cargaba de un temor opresivo, hasta que eché a correr presa del pánico, temiendo perderme en un laberinto de silencio en tinieblas. Y así, a lo largo de crepúsculos interminables,
soñaba y aguardaba, aunque ignoraba qué era aquello que esperaba. Luego, en sombría soledad, mi ansia de luz creció hasta volverse incontenible y el reposo me resultó imposible. Entonces alcé las manos suplicantes hacia la única torre negra en ruinas que se elevaba por encima del bosque hacia el cielo exterior desconocido, y decidí ascender por ella, aunque cayera en el intento, pues era mejor vislumbrar el cielo y perecer que vivir sin haber contemplado jamás el día. En la húmeda luz del crepúsculo, ascendí por los erosionados peldaños de piedra hasta el punto en que se interrumpían, y desde allí proseguí el ascenso aferrado a estrechos salientes que se perdían en la altura. Horrendo y espantoso era aquel cilindro muerto de roca sin peldaños, negro, derruido, desierto y aún más siniestro por los murciélagos que, alzándose sobresaltados, agitaban sus alas sin emitir sonido alguno. Pero aún más horrenda y terrible era la lentitud de mi ascenso, ya que por más que trepara, una tiniebla espesa me envolvía desde lo alto sin cesar, y un nuevo escalofrío, como surgido de un moho ancestral y encantado, se apoderaba de mi cuerpo. Me estremecía al preguntar por qué no alcanzaba la luz, y habría mirado abajo de haberme atrevido. Imaginé que la noche había caído repentinamente sobre mí, y tanteé en vano con la mano libre en busca de una abertura por la que asomarme y tratar de adivinar la altura a la que había llegado. De pronto, tras una eternidad de sobrecogedor y ciego reptar por aquel precipicio cóncavo y desesperado, sentí que mi cabeza tocaba algo sólido y comprendí que debía de haber alcanzado el techo o al menos algún tipo de superficie. En la oscuridad alcé la mano libre y tanteé el obstáculo. Era de piedra y no cedía. Emprendí entonces un rodeo mortal en torno a la torre, aferrándome a cuanto apoyo pudiera ofrecer la pared viscosa, hasta que finalmente encontré una sección que cedía bajo mis dedos, y reanudé el ascenso, empujando con la cabeza la pesada losa, mientras usaba ambas manos para trepar con el temor aferrado a mis entrañas. Arriba no se reveló luz alguna, y al subir las manos, comprendí por el momento que la escalada había terminado. La losa resultó ser la trampilla de una abertura que conducía a una superficie pétrea de mayor circunferencia que la torre inferior. Sin duda, el piso de alguna elevada y espaciosa cámara de observación. Me deslicé sigilosamente, intentando impedir que la pesada losa volviera a cerrarse, pero no logré evitarlo. Exhausto sobre el piso de piedra, escuché los ecos fantasmales de su caída, con la incierta esperanza de poder abrirla de nuevo llegado el momento. Creyendo encontrarme ya a una altura prodigiosa muy por encima del bosque maldito, me incorporé del suelo con esfuerzo y empecé a tantear en busca de ventanas, con la esperanza de contemplar por primera vez el cielo, la luna y las estrellas de las que tanto había leído. Pero en todas direcciones me aguardaba la decepción, ya que todo cuanto hallé fueron inmensos estantes de mármol que sostenían abominables ataúdes rectangulares de proporciones inquietantes. Y me preguntaba qué vetustos secretos podían habitar en aquella elevada estancia separada desde hacía eones del castillo inferior. Entonces, de pronto, mis manos palparon un umbral cerrado por una pesada puerta de piedra, rugosa, con extraños grabados. La puerta estaba cerrada, pero con esfuerzo supremo logré superar las resistencias y arrastrarla hacia adentro. En ese instante me invadió el éxtasis más puro que haya sentido jamás.
pues, brillando con serenidad, a través de una ornamentada verja de hierro y filtrándose por una breve escalinata de piedra que nacía del umbral recién descubierto, apareció la radiante luna llena, a la que hasta entonces solo había visto en sueños o en vagas visiones que no me atrevía a llamar recuerdos. Creyendo ahora haber alcanzado la cima misma del castillo, me lancé escaleras arriba por los pocos peldaños que quedaban más allá de la puerta. Pero el velo repentino de una nube ocultó la luna. Y tropecé, obligándome a avanzar a ciegas por la oscuridad. Aún reinaban las tinieblas cuando llegué hasta la verja, la tanteé con cautela y descubrí que no estaba cerrada, pero no me atreví a abrirla por temor a precipitarme desde la altura abismal a la que había trepado. Entonces volvió a salir la luna. Ningún sobresalto es tan demoníaco como aquel que surge de lo abismalmente inesperado y grotescamente inconcebible. Nada de cuanto había experimentado podía compararse al terror de lo que ahora contemplaba, ni a las maravillas bizarras que aquella visión sugería. La visión en sí era tan simple como sobrecogedora, pues no se trataba sino de lo siguiente. En lugar de un abismo de copas de árboles que se perdía en la distancia, lo que se extendía a mi alrededor, al mismo nivel que la verja, no era otra cosa que el suelo firme, salpicado de losas y columnas de mármol y presidido por una antigua iglesia de piedra, cuyo chapitel derruido relucía espectralmente bajo la luz de la luna. Medio inconsciente, abrí la reja y salí vacilante hacia el sendero de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Mi mente, aún en su caos y aturdimiento, aún albergaba un frenético anhelo de luz, y ni siquiera la fantástica maravilla que acababa de presenciar bastó para detenerme. No sabía ni me importaba si lo que había vivido era delirio, sueño o brujería, pero estaba decidido a alcanzar el esplendor y la alegría, fuese cual fuese el precio. No sabía quién o qué era yo, ni qué eran aquellos parajes que me rodeaban. Pasé bajo un arco que me apartó de aquella región de mármol, de losas, de pilares sepulcrales, y vagué por el campo abierto. A veces seguía el campo visible, y otras me apartaba de él sin saber por qué, internándome por praderas donde señales dispersas de antiguos cimientos hablaban de una calzada antigua borrada por el tiempo. En una ocasión crucé a nado por un río impetuoso, cuyas orillas exhibían ruinas cubiertas de musgo, vestigios de un puente desaparecido hacía siglos. Debieron de pasar más de 2 horas antes de que alcanzara lo que parecía ser mi destino, un venerable castillo cubierto de hiedra, enclavado en un gran parque densamente arbolado, inquietantemente familiar, pero teñido de una extrañeza que me desconcertaba profundamente. Vi que el foso había sido cubierto de tierra y que algunas de las torres que tan bien conocía habían sido demolidas, mientras nuevas alas habían sido construidas, confundiendo aún más al observador. Pero lo que más trajo mi atención y mi deleite fueron las ventanas abiertas, inundadas de una claridad esplendorosa y que enviaban al exterior ecos del más jovial de los festines. Me acerqué a una de ellas, miré hacia el interior y vi a un grupo de personas extrañamente vestidas, riendo y charlando con júbilo. Como nunca antes había oído la voz humana, apenas podía intuir lo que decían. Algunos rostros mostraban expresiones que despertaban en mí recuerdos increíblemente lejanos. Otros, en cambio, me resultaban por completo desconocidos. Entré por la baja ventana directo a la estancia intensamente iluminada.
y en ese instante pasé de la única luz esperanza al más negro de los desalientos. La pesadilla no tardó en manifestarse, pues apenas puse el pie adentro, tuvo lugar una de las escenas más espantosas que jamás hubiera podido concebir. Al momento de cruzar el alféizar, un pavor súbito e inesperado cayó sobre los presentes con horrible intensidad, deformando todos los rostros y arrancando de casi todas las gargantas los más atroces alaridos. La huida fue total. En medio de aquel clamor y desbandada, varios cayeron desmayados y fueron arrastrados por quienes huían, desbordados por el pánico. Muchos corrieron a ciegas, cubriéndose los ojos con las manos, tropezando con muebles y golpeándose contra las paredes, en su frenética huida hacia alguna de las numerosas puertas. Los gritos eran espantosos, y mientras permanecía solo y aturdido en aquella estancia deslumbrante, escuchando los ecos que se desvanecían, empecé a temblar al imaginar qué podía ser aquello invisible que acechaba cerca de mí. A simple vista, la sala parecía desierta, pero al dirigirme hacia una de las alcobas, creí percibir una presencia. Un leve indicio de movimiento más allá del umbral de arcos dorados que conducía a otra sala semejante a la primera. Al aproximarme al arco, comencé a percibir la presencia con mayor nitidez y entonces, con el primero y último sonido que mi garganta llegaría jamás a emitir, un espantoso alarido que me repugnó casi tanto como su monstruosa causa, contemplé con espantosa lucidez la inconcebible, indescriptible e innombrable abominación que por obra de su mera aparición había convertido una alegre reunión en una turba de fugitivos enloquecidos. No puedo ni siquiera insinuar qué era aquello, pues era un compuesto de todo lo impuro, lo siniestro, lo ajeno, lo antinatural y lo detestable. Era la fantasmagórica sombra necrófaga de la decadencia, la vejez y la desolación. El ídolo putrefacto y supurante de una revelación blasfema. La pavorosa desnudez de aquello que la tierra misericordiosa nunca debió exhumar. Dios sabe que no era de este mundo, o al menos había dejado de serlo. Y sin embargo, para mi espanto, reconocí en sus contornos carcomidos, con huesos que se entreveían, una grotesca y profana evocación de la forma humana, y en sus enmohecidas y deshechas ropas, una cualidad indescriptible que me helaba aún más la sangre. Estaba paralizado, aunque no lo suficiente como para no dar un paso atrás, movido por el instinto. Un intento de huida que no consiguió romper el hechizo con el que me tenía apresado aquella criatura sin nombre ni palabra. Mis ojos, hechizados por aquellos orbes vidriosos que me miraban cargados de repugnancia, se negaban a cerrarse, aunque por fortuna mis ojos estaban nublados y apenas lograban captar con claridad a la espantosa criatura tras la primera mirada. Intenté levantar la mano para apartar la visión, pero mis nervios estaban tan conmocionados que el brazo apenas respondía a mi voluntad. Sin embargo, el esfuerzo bastó para hacerme perder el equilibrio y tuve que dar varios pasos hacia adelante para no caer. Fue entonces cuando me sobrecogió la angustiosa certeza de lo cerca que estaba de aquella criatura putrefacta, cuyo fétido y cavernoso aliento creí percibir entre jadeos. Al borde de la locura, todavía logré adelantar una mano para apartar la imagen descompuesta que se acercaba más y más, cuando, en un parpadeo de terror cósmico e infortunio infernal, mis dedos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía bajo el arco dorado. No grité,
pero todos los espíritus necrófagos que cabalgan en el viento de la noche lo hicieron por mí, mientras una breve pero devastadora avalancha de recuerdos arrasaba mi mente. En ese instante lo recordé todo. Recordé más allá del terrorífico castillo y sus árboles, y reconocí el edificio en el que me hallaba, y lo más terrible de todo, reconocí la impía abominación que se erguía perversa en el instante en que separaba mis dedos manchados de los suyos. Pero el cosmos ofrece también un bálsamo, además de amargura, y ese consuelo no es otro que el olvido. En el supremo horror de aquel instante, olvidé todo lo que me había horrorizado, y esa avalancha de recuerdos abismales estalló en un caos de imágenes fragmentadas. Huí soñando de aquella monstruosidad hechizada, veloz y en silencio bajo la luz de la luna. Cuando regresé al mausoleo de mármol y bajé los peldaños, encontré la losa de piedra cerrada. Pero no sentí lamento alguno, pues detestaba aquel castillo ancestral y todos los árboles que lo ocultaban. Ahora cabalgo junto a los fantasmas necrófagos, sarcásticos y fraternales al viento de la noche. Y durante el día deambulo entre las catacumbas de Nefrenka, en el recóndito y desconocido valle de Hadoth, a orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la de la luna sobre las rocosas tumbas de Nep. Y tan solo encuentro placer en los festines innombrables de Nitocris bajo la gran pirámide. Sin embargo, en mi nueva salvaje libertad, casi agradezco la amargura del destierro. Si bien el olvido me ha dado la calma, sé que jamás dejaré de ser un extranjero. Un extraño a este siglo y a todos los que aún son hombres. Lo comprendí al extender mi mano hacia la abominación revelada en aquel gran marco dorado y al tocar con mis dedos la gélida e inmutable superficie de pulido espejo.